Estamos de regreso de esta pequeña pausa comercial. Estuvimos en el primer bloque con Francisco Toledo comentando su experiencia de vida, cómo él ha logrado avanzar y hoy en día es un gran profesional que se ha certificado. Y en este segundo bloque vamos a hablar todo lo que tiene que ver con inclusión y la importancia que tiene la inclusión. Para ello nos acompaña nuestra invitada, nuestra destacada profesora que es Gloria Ramírez Cárdenas. Así que te damos la bienvenida, Gloria, y feliz de tenerte aquí, que nos puedas comentar de todo lo que tiene que ver con inclusión y de la importancia, la conciencia que debe tener la gente y todos nosotros en este avanzar en la inclusividad. Muchas gracias, Alejandra, por darme la oportunidad, ¿cierto?, de venir acá al programa y dar a conocer un poco el tema de la inclusión, ¿cierto?, que es un tema que está muy de boga en esta época y que de poco se ha ido implementando en distintas partes. Claro. Principalmente hablamos de la inclusión educativa, ¿cierto? Cuando nos referimos al tema de inclusión, normalmente se nos viene harto este tema de las escuelas. Bueno, antes de comenzar de hablar con el tema de la inclusión, en las escuelas se utilizaba otro concepto, ¿ya? Que era la integración. ¿Ya? El concepto antiguo de la integración. ¿En qué consistía esto? Que, por ejemplo, los niños que estaban dentro del programa de integración, ellos, y de acuerdo a este concepto, ellos estaban dentro de la sala de clase y normalmente cuando uno, como profesora de educación diferencial, tú llegabas a hacer tu apoyo al aula, el profesor solía tenerlos separados de los otros niños. ¿Ya? Entonces, claro, ¿estaban integrados? Sí, estaban integrados en su grupo curso, pero normalmente los tenían agrupados, ¿cierto?, en una parte de la sala, cosa que cuando uno llegaba, sus niños estaban ahí. Y también eran identificados, ¿no?, también como los niños PIE, me parece, como los niños integrados por sus demás compañeros. Exactamente. ¿Cierto? En los libros de clase a ellos se les subrayaba para saber si ellos cuáles eran los niños integrados y según su diagnóstico, si era transitorio o permanente, cambiaba el color. Ahora eso no se utiliza y simplemente se trabaja con los niños dentro del aula. Y por eso se llama ahora inclusión, porque además de ellos estar dentro del aula, participan de la clase como cualquiera del resto de sus compañeros y uno presta el apoyo dentro de toda la sala de clase a la diversidad que tenemos ahora, y porque ahora no solamente tenemos niños que presenten un diagnóstico, también tenemos niños ahora que se ha dado que vienen de otro país con otra lengua, claro. ¿Ya? Entonces con otro idioma. Entonces uno tiene que ir también dando este tipo de apoyo, ¿cierto? El apoyo emocional también, muchas veces. Y por lo tanto, uno dentro de la sala de clase transita por todos los puestos, porque además los niños saben que uno va a dar los apoyos, nos identifican como la profesora que les da el ayudadita, ¿cierto?, el empujoncito, o les explica de nuevo, y muchas veces ellos nos entienden más a nosotros o nos tienen más confianza de preguntarnos a nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra labor ahora dentro del aula? Es mucho más dinámica. Claro. Porque trabajamos con nuestro niño X que está sentado acá, el otro está acá, hay otro compañerito, y nos empiezan a preguntar, todos los niños nos empiezan a pedir la ayuda, por lo tanto nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? No, porque no está dentro del programa. Uno lo que hace ahora es abarcar toda la diversidad dentro del aula, porque la inclusión no está enfocada en el alumno, ¿ya? La diversidad dentro de la escuela está enfocada en el aula. El aula es la que se debe ahora abrir a los diagnósticos, ¿ya? Y nosotros los que nos tenemos que adaptar y nosotros a ellos, nos adaptamos, ¿cierto? exactamente. ¿De qué manera? Rompiendo las barreras, ¿ya? Estas barreras que son la dificultad para que ellos puedan lograr aprendizaje son las que nosotros tenemos que eliminar. Y esa es la diversidad, eliminar estas barreras para que ellos logren aprendizajes significativos. A través de diversas formas, de diversas maneras, ¿cierto? Y por eso dentro de la diversidad también se está utilizando mucho el test back, ¿ya? Donde ahí nosotros identificamos el universo que tenemos, ¿cierto?, dentro del aula, para saber qué niños aprenden de manera visual, auditiva o kinestésica. ¿Tiene que ver como con los estilos de aprendizaje? Con los estilos, ¿cierto? Sí, con los estilos de aprendizaje. Entonces, ¿ustedes los aplican?
los aplicamos nosotros o a veces la psicóloga o el psicólogo del establecimiento lo aplica también. Ya. Y de acuerdo a eso ustedes hacen Claro. su plan de trabajo para el niño. Exactamente. Entonces, por ejemplo, para explicar un contenido, hay diversas formas que los niños lo pueden aprender. Entonces, porque antes la escuela era de una sola forma, era la pizarra, el profesor explicaba y eso era todo. El que podía escribir, el que alcanzaba a escribir, entendía súper bien. Ahora no, porque lo tenemos de distintas formas. Por ejemplo, explicamos de manera visual, ¿cierto? ¿Ya? Con imágenes, de manera auditiva, con un video, y ahí tenemos video e imagen, muchas veces con los movimientos. Por ejemplo, para enseñar los ángulos, para enseñar las figuras geométricas, ¿cierto? Lo hacemos a través del movimiento. Entonces ahí tenemos distintos estilos de aprendizaje y todos los estudiantes logran comprender lo que se está pasando. Esa es la idea de la diversidad, ¿cierto? Que tú a todos les entregues la herramienta necesaria para que ellos lo logren. Porque con la integración ¿Ya? era entregarle al niño que necesitaba nomás, nada más. Perfecto. En cambio, con la inclusión se les entrega a todos la herramienta que necesita para lograr ese aprendizaje, esa es la herramienta que se le entrega, porque no todos los niños aprenden de la misma manera. Y no todos aprendemos de la misma manera. Exacto. Qué importante este dato que nos da Gloria para que también ustedes en su casa sepan cómo van aprendiendo sus hijos y que a lo mejor le estamos enseñando a través de imágenes y este niño necesita a través del movimiento o a través de una Exactamente. manera auditiva una explicación, o viceversa, le damos explicaciones muy grandes y aquello que necesita a lo mejor es un esquema, es otra manera. Yo Claro. quiero un poco destacar, Gloria, que tú nos comentes lo que me hablabas antes de comenzar el programa, del importante paso que han dado los profesores de aula común, los profesores generalistas o especialistas también, de la gran aceptación que tienen hoy en día y la validación por el trabajo de la profesora diferencial, cómo se ha validado y lo importante que es esto en el trabajo que tú me decías que se hace de manera colaborativa, que nos explique Sí. un poco de qué se trata. Mira, este sistema se ha ido a poco implementando, ¿cierto? Y ¿Ya? ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, a mí me toca trabajar en un curso, por ejemplo, en un tercero básico, ¿Ya? y yo voy a apoyar lenguaje y matemática, y yo me junto con las dos profesoras. Vemos el contenido, los objetivos y el contenido que se va a pasar en las dos asignaturas, ¿Ya? y de esa manera nosotros, al conocer a nuestros estudiantes, ¿cierto? Vemos de qué manera nosotros vamos a entregar ese contenido para que los estudiantes tengan el acceso, para que ellos puedan lograr el aprendizaje, puedan diversificar este tema de distintas formas. Entonces nosotros buscamos distintas maneras, no la tradicional. ¿Van haciendo codocencia igual? Sí. Ahí Una de explícanos un sí, poquito qué se una de trata. las cosas que se fue implementando con el tiempo es la codocencia. Porque antes, ¿qué pasaba con muchas profesoras de diferencial? Llegaban a la sala, trabajaban con su grupo curso o muchas veces las dejaban en el fondo para que ellas Ya. solamente estén ahí mirando. Ahora se aplica otro que se llama la codocencia, donde nosotros participamos de una parte o de las tres partes del tiempo de la clase, inicio, Ya. el desarrollo y el final. Y ese es un común acuerdo que se toma Perfecto. con la docente asignatura. Entonces de repente yo puedo iniciar la clase con el inicio, ¿cierto?, de la clase, y después mi colega va a hacer con el desarrollo de la clase y después ella puede terminar con el final o ambas. Terminamos finalizando la clase haciéndole preguntas a cualquiera de los niños al azar. Qué ¿Ya? bien. Sin importar el diagnóstico que tenga o si no tiene diagnóstico o si está evaluado. No, ellos son niños dentro del aula. Qué bueno, porque Sí. también los niños ven estas Sí. figuras que son ambas y que son las dos realmente importantes. Por ejemplo, la profesora que pasa la asignatura, que es especialista, que probablemente nosotros, la educadora o la profesora diferencial, no va a lograr nunca manejar todos los contenidos ni el contenido específico, pero sí estas estrategias, y qué bonito Claro. que se dé hoy en día este complemento para poder ir apoyando a los niños. Claro, mira, y esta preparación de clases se hace dentro del trabajo colaborativo, porque al ¿Ya? dividirnos también la función dentro de la sala,
también nos dividimos las estrategias que vamos a utilizar. Ah, también las Claro, dividen. claro, Ya. también, porque la idea es que en el fondo somos 2 profesoras de la sala, pero que en el fondo se sienta que somos una sola. Muy bien. Entonces, Esa es la sí, idea. O sea, esa es la ¿tú idea. dirías que estamos avanzando, Gloria? Sí, estamos avanzando, Estamos sí. avanzando. Vamos logrando hartas cosas, a pesar que realmente como que pareciera que no, pero sí se logra, porque a través de la comunicación con nuestro docente, nuestro par, se va logrando. Y esto es a través del trabajo colaborativo. Entonces, uno va viendo el contenido y se proponen estrategias. Ya se proponen estrategias, se proponen material para trabajar y bueno, ahora si uno por ejemplo lleva un material didáctico hay que llevarlo para todos los niños, porque Perfecto. obviamente si uno le lleva a un solo grupo, los demás son niños y van a decir Sí. ¿por qué a mí no? Entonces nosotros ¿qué hacemos cuando tenemos material didáctico, qué sé yo? Se lo llevamos a todos. Se comparte. Exactamente, se comparte. El que lo necesita lo ocupa. Debe haber un Sí. enriquecimiento igual tremendo, me imagino, porque ambas también aprenden de la otra y eso es algo Exactamente. que pedagógicamente yo creo que enriquece mucho, tú, Exacto, de acuerdo a tu porque- experiencia. Claro, porque nosotros como la formación del profesor de educación diferencial no es de contenido, Claro. es de estrategias. Y muchas veces nuestros colegas, ellos conocen su contenido, lo manejan, y no siempre manejan estrategias para trabajar, por ejemplo, con algún niño con un diagnóstico que sea un poquito más complejo. Claro. Y ahí entramos nosotros a explicar de qué manera lo trabajamos. Y la idea de esto es que en el momento en que, si el docente de la asignatura no está, nosotros continuar con el contenido. Y si nosotros no estamos, nuestra Ellos colega aplique la también estrategia puedan. sin que nosotros por algún motivo no podamos estar. O sea, porque es algo que pasa. ambos o ambas también se van complementando y Es. van aprendiendo en este trabajo. Eso es lo que yo más destaco, que hoy en día, por lo que he escuchado, por lo que ustedes han contado, se han abierto mucho las puertas, ha habido mucha generosidad de parte de los docentes de permitir que se entre al aula, de que se compartan las clases y de validar uno a otro el Exacto. trabajo que se está haciendo. Sí, lo que pasa es que a medida que han ido pasando los años, los miedos se han ido perdiendo. Eso es bueno. Pasa por ahí. Sí. Porque muchas veces el docente de aula tenía miedo que venga otro profesor y pudiera decir que no hizo esto o copiarle algo. Con el tiempo y eso ha ido cambiando, ¿ya? Y también dentro de este ir y venir, este vaivén de reuniones, de trabajo colaborativo Claro. y de preparación de material, uno a la larga va generando lazos. Claro, eso ¿Ya? es importante, su equipo. Exactamente, entonces al final uno forma un equipo. Entonces este equipo entra a la sala, trabaja con los chicos y ellos sienten esta unión también que hay y comienzan a ver que los dos docentes, ¿cierto?, trabajan al unísono. Entonces ellos, Ahí. a cualquiera de los dos les pregunta y sabe que van a tener una Van a respuesta, tener van una a tener un apoyo. Entonces esto se ha ido enriqueciendo mucho. Qué bueno, Sí. Gloria. Ahora yo también sé, por ahí me han contado que de acuerdo a esta experiencia que tú tienes como docente también has ido creciendo y hoy en día eres coordinadora de un programa de integración en una escuela rural. Que nos cuentes un poco esa experiencia, qué es ser coordinadora, cuál es tu función y en estos tiempos de pandemia cómo están trabajando y sobre todo en un sector rural, cómo se está haciendo. Mira, yo trabajo en la escuela rural Emilio Surfer Schulz, Ya. queda en Las Quemas, a 12 kilómetros de Osorno, Ya, por la ruta 5. relativamente cerca. Sí, muy cerca. Y bueno, ahí nosotros, el programa de integración de la escuela comenzó recién el año pasado. ¿Ya? ¿Ya? Y yo ingresé ahí a la escuela. Hace poquito. Súper poquito. Súper Este es nuestro poquito. segundo año. Y yo ingresé ahí a la escuela con el cargo de la coordinación y además como docente también, docente ¿también pie. estás en aula? También estoy en aula. O sea, eres multifacética, Gloria. Multifacética, sí. Sí. Así es que hago las dos labores y ¿Ya? ahí tengo que complementarme. Voy al aula, hago mi clase, junto con mi colega. Ah, y, ¿tienen más especialistas? sí, es que tenemos otra profesora de educación diferencial ¿Ya? y una psicóloga. Ah, muy Claro, bien. Sí, Ya. somos un equipo pequeño, pero Potente. Muy potente, sí, muy potente, porque hemos logrado hartas cosas con los chicos, no solamente a lo que es nivel educativo, ya, porque también la inclusión busca a nivel social. Y nuestros niños de repente son un poco más tímidos, un poco más temerosos, ¿cierto? Y nosotros hemos logrado como sacarle ese temor y en realidad en ellos
sacar las cosas positivas que ellos tienen, su personalidad, ¿cierto? Porque de repente una presentación de teatro no querían como leer en voz alta y uno estando al lado de ellos, como que se sienten firmes a hacerlo. Y cuando está ese Sí. apoyo, ellos se atreven. En Sí. capítulos anteriores Sí. vimos que mucho del aprendizaje tiene que ver con lo emocional, Con lo entonces emocional. un importante Sí. trabajo que ¿Sabes qué? ustedes están haciendo. Yo leí por ahí una frase que dice que a veces los niños más que una adecuación curricular ¿Ya? necesitan un apoyo emocional. Qué importante Sí, eso, es Gloria. súper importante. A veces hay niños que no aprenden porque tienen alguna traba emocional y tú trabajas con ellos y es increíble cómo van surgiendo, cómo avanzan y cómo trabajan. Entonces, dentro de mi labor educativa está esa parte que es la parte de aula, donde uno va viendo todo esto, se va enriqueciendo de los chicos, de su trabajo y de su avance, y a la vez también está la parte de la coordinación, ¿cierto? Que muchas personas que trabajan en esa área saben que es harto papel, harta documentación, Más ¿cierto? administrativo. Y muy administrativo, sí. Entonces ahí empezando a armar el programa de integración, comenzar a generar la documentación para que esto salga adelante, para que sea aprobado, ¿cierto? Y siempre uno constantemente está generando documentos porque van llegando y ahora en el tiempo de pandemia nosotros seguimos trabajando. Seguimos con las reuniones de coordinación comunal, seguimos con el trabajo colaborativo a través de las plataformas, ¿cierto? Que se han generado ahora como Zoom, Meet, qué sé yo. ¿Y los niños participan? Nuestros alumnos no participan de estas plataformas porque como ellos están viviendo la parte de la ruralidad, ¿Ya? en ese sector la conectividad es muy mala. Ah, perfecto. Lo que nosotros hacemos con ellos es, aparte de mandarle guías, ¿cierto? Guías mensuales, que ha sido al principio, nos dificultó en general a todos, porque hay que pensar que el encabezado debe ir de manera tal que ellos entiendan, igual como si nosotros estuviéramos presentes. Pero bueno, nosotros nos fuimos como en este cambio, ¿cierto? Nos fuimos como aferrando a lo que íbamos teniendo y a los cambios también, pues, o sea, Claro. ir evolucionando, Reinventando de a poquito. claro, reinventando a poquito, y además de eso les mandamos, por ejemplo, los PPT, ocupamos el WhatsApp, ¿cierto? Para enviarle ya, videos. ya. Eso sí lo manejan. Lo manejamos. Ya. Le enviamos videos por WhatsApp, le Ah, enviamos súper. PPT, audios. El otro día, por ejemplo, una videollamada para O explicarle. sea, están utilizando Sí, igualmente todo, todas las todo. estrategias. Vía telefónica. Todo, nosotros constantemente durante la semana estamos llamando a nuestros apoderados para saber cómo están ellos, cómo están los chicos, ¿cierto? Y también para irles preguntando a los chicos si ellos necesitan nuestra ayuda, que nos llamen, reforzar eso. Porque a veces uno le dice, oye, si necesitas algo me llamas, pero que hasta ahí nomás. No, nosotros reforzamos eso, que ellos tengan la confianza de llamarnos y de preguntarnos lo que necesitan. Qué bueno, Sí. Gloria. Yo quiero enviar en esto que nos estás contando, Gloria, un saludo sumamente afectuoso a todos los profesores, al director, a toda la comunidad educativa de la Escuela Emilio Zurber, porque admiro realmente el trabajo que se hace en la escuela rural. Creo que es un trabajo precioso, esforzado, en algún minuto a lo mejor no siempre valorado, y creo que están haciendo una labor maravillosa. Gloria, por lo menos tú nos has contado que tienen libertad en el equipo PIE para poder implementar sus estrategias, que los colegas tienen muy buena aceptación al trabajo de usted. Sí. Y eso se valora. Ahora con la familia, Gloria, yo creo que es muy importante con lo que tú nos dices, el tema emocional, este contacto por las llamadas. ¿Cómo se está dando ahí preocupación de los papás? ¿Están presentes? Tiene que ser, yo creo, igual fluida la comunicación entre ustedes, Claro. para poder dar los mensajes. Claro, exactamente. Nosotros fuimos haciendo el enganche con ellos, de llamarlos, de enviarles audio, de escribirles por WhatsApp, ¿cierto? Y muchas veces también ha ocurrido que de repente por el trabajo que ellos tienen o la conectividad que ellos tienen, ¿Ya? de repente fuera de nuestro horario de trabajo. Porque es entendible que ellos de repente claro. llegan a las 7 de la tarde a la casa y si ellos, por ejemplo, nos llaman a esa hora, no podemos negarle el apoyo Qué o que nos lindo, llamen, Gloria, ¿cierto? porque no, Sí. no necesariamente está en su horario laboral, Claro. pero sí. Y nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, entonces, y también siempre estamos insistiendo en que nos llamen, que nos pregunten, porque es una manera de que ellos sientan esa cercanía hacia nosotros y en realidad sí crean que nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, porque si tú les dices, pero cuando quiera me llama,
no les da la misma seguridad que tú estés toda la semana o más de alguna vez a la semana. ¿Y cómo están? ¿Y cómo van? Ellos dicen, sí, se están preocupando. Es verdad que podemos llamar, es verdad que podemos preguntar. Porque a veces uno los ve igual como personas adultas, los apoderados igual que nosotros, pero dentro de ellos también hay personas que son muy tímidas. Claro. Y que no se atreven a preguntar. También. Y a veces piensan que pueden molestar también, y por eso no lo hacen. No lo hacen, sí. No, yo siempre insisto, y en general mis colegas también siempre insistimos en que nos busquen, que nos llamen. ¿Por qué les decimos eso? Porque de una manera que sea recíproco. Claro. Entonces le insistimos en que nos pregunten, que nos llamen, porque así ellos dicen, ya que ya me han dicho que tengo que llamar, voy a llamar. Voy a llamar. Sí, entonces uno le dice, pero atrévase nomás, pregúnteme, llámeme. Y los niños, me imagino que después de tanto tiempo de no verse presencial, esa llamada, ese audio, que es maravilloso. Importante es para ellos. Sí, porque además se nota cuando ellos nos mandan un audio, su voz contenta de escucharnos y de hablarnos también con cariño. Qué bueno, Gloria. Yo creo que como tú dices, están avanzando y que se está implementando también los programas de integración, de inclusión en las escuelas. Ha sido buenísimo y es un aporte tremendo. Sí. Y vimos recién el caso de Francisco. Yo quiero que tú le cuentes un poco a los papitos, a las mamás, a las familias quienes están con los niños, que sí se puede avanzar, que cada niño, cuéntale tú los ritmos, pero sí se puede avanzar. Claro, como vimos anteriormente, ¿cierto? Estuvo la experiencia de vida, ¿cierto?, de Francisco, y eso es un ejemplo en realidad para muchos papás, ¿cierto?, que de repente tienden como a echarse a morir, porque como que el diagnóstico los etiqueta y los derrumba, literalmente los derrumba. Y eso no debe ser así. Hay que, por ejemplo, buscar, de repente, buscar el colegio, lamentablemente hay que buscar el colegio de repente apropiado, porque no todos los colegios se adaptan. Claro. Entonces ellos esperan que el niño se adapte al colegio y es al revés. Eso. Entonces, qué importante que estás diciendo, y vuelve a decirlo, Gloria, por favor. que no todos los colegios son para todos los niños, porque ellos no flexibilizan su currículum. Esperan que el niño, a pesar de que traiga, por ejemplo, un diagnóstico, se adapte al colegio, y es al revés. El colegio o la escuela es la que debe adaptarse para que el niño se integre y sea una escuela inclusiva también. Ese es el mensaje que yo quería tomar de Gloria, que somos nosotros quienes nos debemos adecuar a las personas que tienen alguna necesidad y no ellos a nosotros. Nosotros somos quienes debemos proporcionar esas herramientas, como tú bien nos dices, Gloria. Exacto. Así que buscar las estrategias para que... y como lo otro que quiero tomar de tus palabras es cuando tú dijiste que a veces el diagnóstico etiqueta. Y los papás se asustan un poco de repente cuando hay un diagnóstico que puede sonar un poco más duro, pero el diagnóstico yo creo que es para que, corrígeme tú si estoy equivocada, es para que el papá sepa que cómo va a poder apoyar a su hijo o qué dificultad tiene para poder prestar los apoyos y las herramientas. No es para etiquetarlo o para dejarlo ahí y no seguir apoyando. Claro, exactamente. A nosotros, ¿quién nos da el diagnóstico? El diagnóstico nos dice qué características va a tener ese niño o esa niña para poder nosotros buscar las estrategias para poder darle el aprendizaje adecuado, ¿ya? Entonces, el aprendizaje no es algo que venga aquí a hacer como una especie de guillotina y a cortar. Exacto, Por el contrario, el diagnóstico nos ayuda para visualizar la manera correcta de implementar estrategias adecuadas para trabajar este diagnóstico, para trabajar la diversidad. En un minuto, tú, Gloria, recuerdo que me comentabas que hay papás que cuando hacen la transición, por ejemplo, desde la escuela básica a la educación media, ocultan el diagnóstico para que su niño no sea etiquetado, pero finalmente se dan cuenta que es importante entregar el diagnóstico para que se pueda hacer este seguimiento y seguir apoyando al estudiante para que efectivamente pase como vimos con Francisco, que tuvo los apoyos oportunos en el liceo, en la educación superior, y puedan realmente salir adelante, y eso es importante. Claro, sí, es súper importante que los papás siempre
donde vayan con sus hijos, los lleven, por ejemplo, en la etapa de transición de octavo a la enseñanza media, o incluso cuando hay cambio de escuela. Ya de repente cuando hacen cambio de escuela, ocultan estos documentos. Entonces, ¿qué pasa? El niño ingresa al establecimiento, pero como no se conoce su historial educativo, va a ser uno más dentro de la sala sin tener una estrategia adecuada. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sobre todo se van a la enseñanza media? Puede ocurrir el fracaso escolar y la deserción. Ese es un punto importante que he escuchado, que hay harta deserción escolar porque tienen dificultades y muchas veces no se da a conocer el diagnóstico que tienen los niños. Y los profesores tampoco obviamente no tienen por qué saber que tienen un diagnóstico y no a lo mejor no buscan, siempre buscan en realidad, yo sé que buscan las estrategias como poder apoyar, pero específico eso que se necesita no está. Pero no se conoce. Sabes que a la larga uno con la trayectoria que va teniendo, de repente te llegan niños que no traen ninguna carpeta, ningún diagnóstico y la mamá dice que nunca estaban en el programa de integración. Pero a uno le basta estar un mes con ellos en sala y tú te empiezas a dar cuenta, o al segundo mes te empiezas a dar cuenta que algo pasa ahí. Y después tú averiguando, qué sé yo, te das cuenta que sí venía con un diagnóstico del colegio o de la escuela anterior. Es importante decirlo. Sí, y los papás a veces no lo quieren decir porque, por ejemplo, el caso cuando se van al liceo por miedo al bullying. Perfecto. ¿Por qué? Pero esto pasa solamente por una falta de desconocimiento y de como de integrar, de incluir a todos estos diagnósticos como algo normal. Pero que sepan los papás, como tú bien dices, Gloria, que efectivamente estamos preparados para atenderlo. Nosotros te queremos agradecer enormemente, Gloria, estos consejos que nos has dado, porque muchas veces, como tú dices, se desconoce y nosotros también como canal tenemos un recuerdo para ti. Muchas gracias. Es un aporte súper importante que nos cuentes que se está implementando en los colegios, que se está avanzando, que se están prestando los apoyos, así que los papás tengan harto ánimo, que sigan, y a ustedes que están trabajando en esta modalidad, los sigan incentivando a los niños, y que los papás sí pueden llamar a la tía Gloria y a las tías que los están apoyando, así que Gloria, con mucho cariño para que los recuerde, y a ustedes nuevamente agradecer su sintonía, el tiempo que han tenido, y nos vemos hasta la próxima semana en más Abriendo Espacio.